Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, por fin es viernes, es 17 de abril, con el mercado que sigue ignorando la guerra, con el mercado que sigue apostando por las negociaciones, por las conversaciones entre Irán y Estados Unidos y que sigue apostando por ese acuerdo que, según Donald Trump, llegará bastante pronto. Diría que la guerra en Irán va viento en popa, podemos hacer lo que queramos y debería terminar muy pronto. Fue perfecto, quiero decir, es perfecto, fue el poder que tenemos, nuestro ejército. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, lo construí en 4 años, mis primeros 4 años. Donald Trump, que por cierto esta noche ha sacado pecho sobre la economía, sobre las medidas que está tomando, dice que va muy bien a pesar de esta distracción, así ha llamado a la guerra con Irán. Bueno, pues Trump dice que habrá pronto ese acuerdo con Irán y que no será necesario, por tanto, ampliar el alto el fuego. Y ojo, porque está dispuesto incluso a viajar a Pakistán en los próximos días para firmar ese acuerdo, pero al mismo tiempo avisa de que si no hay acuerdo, se van a reanudar los combates. Optimismo de Trump y optimismo también del mercado, que sigue en modo subida al calor de la tregua que se han dado también de 10 días Israel y el Líbano. Máximos históricos anoche al cierre en Wall Street. El Nasdaq firma su mayor racha de subidas diarias desde nada más y nada menos que el año 2009. Son 12 sesiones en positivo en las que ha sumado más de un 15% de revalorización. El S&P 500 también renovaba anoche su segundo récord consecutivo. Cerraban 7.041 puntos y el Dow Jones está tan solo a un 3% de su récord. Hoy en Estados Unidos, ahora enseguida se lo contamos, con un protagonista, Netflix, que se está desplomando un 9% en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados anoche al cierre. En Asia, lo que tenemos esta mañana es tono moderado para las bolsas, recogida de beneficios tras las fuertes ganancias de esta semana, y en Europa el Stock 600, también en línea con lo que estamos viendo en Estados Unidos, está a poco más de un 2% de su récord histórico. Optimismo en las bolsas a pesar de lo que está pasando en Irán, a pesar de ese cierre del estrecho de Hormuz y a pesar de la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía. Dice que Europa se podría quedar sin combustible para aviones en 6 semanas, algo que afectaría a las rutas, que podría cancelar vuelos y que afectaría también al precio de los billetes. ¿Hay realmente riesgo de suministro? Esto es lo que nos contaba ayer aquí en estos micrófonos, en Radio Intereconomía, Alejandra Ruiz, la portavoz de Ryanair en España. Nosotros ahora mismo lo que nos aseguran nuestros proveedores es que si el estrecho de Hormuz sigue cerrado de cara al mes de mayo, tenemos garantizados el suministro hasta mediados de ese mes de mayo. Ahora, si se abre ahora de cara a lo que queda del mes de abril, principios de mayo, podemos estar tranquilos. Bueno, si el estrecho de Hormuz no abre ya de cara al mes de mayo, y ya sí que lo que prevemos es que tengamos que revisar nuestra programación de cara a los meses de mayo, junio, julio. Ahí lo más probable es que tengamos que revisar. Ahora, no podemos elegir tampoco qué rutas recortamos, porque va a depender también de dónde haya combustible y dónde no. Y atentos si no han reservado todavía sus vacaciones, su plan para este verano, porque nos decía la portavoz de Ryanair aquí en nuestro país que de cara a ese verano los precios de los billetes podrían subir por el conflicto en Oriente Medio. Suben por el precio del petróleo, que ahora mismo, según vemos en las pantallas, lo tenemos con caídas en este último día de la semana. ¿Qué nos dice ese tiempo real? Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues el tiempo real lo que dice es que está por debajo de $100 el barril, ese crudo Brent de referencia para Europa en 98, con $12 el barril, exactamente pendiente, como dices, de Oriente Medio y sobre todo en las últimas horas de esa tregua anunciada entre Israel y Líbano. Clave ese paraguas absoluto pendiente del motor inflacionario que es el petróleo, mientras sigue bloqueado el estrecho de Hormuz, y vemos como de nuevo a la hora de mirar el impacto del conflicto, el que ha sido el activo refugio por excelencia, el dólar, vuelve a ser el protagonista. A esta hora, ese índice de Bloomberg que lo compara frente a las 10 principales divisas vuelve a ver cabalgar al billete verde hasta los 98,22.
unidades, aunque se prepara para cerrar su segunda semana de pérdida semanal. Eso sí, ayer rompía la racha de 8 sesiones a la baja y subía levemente. Si vemos en la comparativa con el euro frente al dólar, vemos como nuestra divisa comunitaria a esta hora se relaja. La tenemos en 1,1782 unidades, justo por debajo del máximo de 7 semanas alcanzado en la jornada de ayer jueves y que lo llevaba por encima de 1,18. Entre tanto, en el mercado de deuda lo que vemos, sin embargo, es como tampoco vemos una avalancha por parte de los inversores que han aupado a los índices a máximo. Suben las rentabilidades del Treasury a 10 años, volvemos a tenerlo por encima del 4,3, el Bund en la referencia en Alemania por encima del 3%, sube hasta ahora su rentabilidad un 0,40%, y si suben las rentabilidades es que pierde, que cae el precio del bono, mientras las actas del BCE han situado el conflicto en Irán como un evento de alto riesgo de la inflación al corto plazo, y ese comunicado de los jefes de finanzas del G7 de la importancia de la urgencia de limitar el coste para la economía global de la guerra en Oriente Próximo. El bono de referencia en Japón a 10 años vemos como también sube, lo tenemos en el 2,41%, mientras en las bolsas el índice Nikkei retrocede, cae un 1% tras los máximos de ayer, en los 58.942 puntos, y además en el marco de la advertencia del gobernador del Banco de Japón, que advierte sobre los bajos tipos de interés reales. El Kospi surcoreano también 0,50% en una jornada en la que las bolsas asiáticas ven recogida de beneficios mientras se dirigen a cerrar con fuertes ganancias semanales, la segunda semana consecutiva de ganancias, y todo con un Hang Seng en Hong Kong que pierde, que cae con fuerza el 1,28%. Y todo esto tras esa resaca que venías contando de máximos en Wall Street, y que a esta hora vemos como en el mercado de futuros los índices de Wall Street se preparan al inicio de semana con movimientos estables y congelados. También vemos, sin embargo, como de cara a Europa hay más tensión, más duda. Los futuros del DAX retroceden tímidamente un 0,05%, los del Eurostoxx se dejan un 0,20%, y pendientes de cómo parta el IBEX 35. Hoy su nivel de partida está en esos 18.089 puntos con los que cerraba la sesión de ayer, y es el único entre los principales índices europeos que marca un comportamiento negativo en la semana. Pues aquí les vamos a contar, como siempre, como ahora a partir de las 9 el IBEX 35, como lo hacen el resto de bolsas europeas, y buscaremos qué oportunidades se abren ahora mismo en este escenario que podríamos encontrarnos si realmente Trump tiene razón y esa guerra con Irán termina bastante pronto. Se habla incluso de posibles negociaciones, incluso de una posible firma del acuerdo este mismo fin de semana. Hoy viernes es un día un tanto descafeinado en cuanto a datos, como nos cuenta Eva, con las bolsas evaluando esos avances en las negociaciones. Tan solo vamos a tener la balanza comercial en la zona euro, y tampoco vamos a tener ninguna referencia empresarial destacada, más allá de Netflix, que, como les adelantábamos, se está desplomando un 9% en After Hours. Roberto Sol, tras presentar resultados anoche al cierre. Buenos días. Buenos días. Netflix consigue ingresos de 12.000 millones de dólares en este primer trimestre fiscal, lo que supone un aumento del 16% interanual. Crece aún más su beneficio neto, un 82%, hasta superar los 5.000 millones. La clave para la compañía de estos grandes números sigue siendo los ingresos por suscriptores, aunque la empresa ya no desvela el número de los mismos. A pesar de todo esto, el gigante del streaming cae casi 10 puntos en After Hours después de decepcionar con su guía de ingresos. Así valoraba los resultados el co-CEO de Netflix, Gregory Peters. Por supuesto, estamos a principios de año, aún queda mucho tiempo y mucho trabajo por hacer. Sin embargo, hemos observado un progreso muy positivo en este primer trimestre, que se basa en el sólido impulso de los resultados 2025. Por ello, mantenemos nuestras previsiones y nuestra sólida perspectiva de crecimiento orgánico para 2026. Un crecimiento de los ingresos del 12% a la 14% y un margen operativo del 31,5%, que esto incluye prácticamente duplicar el negocio publicitario hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares. $3 billion. Estos resultados estaban marcados por ser los primeros después del culebrón Warner. La compañía ha comunicado que su fundador y presidente, Reed Hastings, dejará la empresa después de 29 años. Aunque en las últimas horas los rumores se han disparado, Ted Sarandos, el otro co-CEO de Netflix, ha dejado claro en la llamada para analistas que el fracaso en las negociaciones por Warner no ha influido en la marcha de Hastings.
7 y 9 minutos de la mañana, vamos con más noticias de este viernes 17 de abril. Irán califica de terrorismo económico las sanciones de Estados Unidos. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El gobierno iraní carga contra el último anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que prevé intensificar la presión económica sobre el país mediante un nuevo paquete de sanciones. Teherán reprocha el daño deliberado que estas medidas provocan sobre la población civil y las tacha de extorsión patrocinada por el Estado. Por su parte, Rusia denuncia que el bloqueo estadounidense del Estrecho de Hormuz es unilateral e ilegal. Precisamente hoy una coalición de países liderada por Francia y por Reino Unido se reúnen para trabajar en esa reapertura del Estrecho de Hormuz. Francia y el Reino Unido preparan un plan para desbloquear el Estrecho de Hormuz una vez que la guerra contra Irán haya terminado y sin involucrar a Estados Unidos. Un proyecto al que probablemente se unirá Alemania y que podría requerir un mandato de la ONU o de la Unión Europea. Starmer y Macron se reunirán hoy en el Elíseo con el canciller alemán Merz y la primera ministra de Italia, Meloni, y otros líderes también participarán por videollamada en este encuentro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Lula da Silva, van a presidir hoy la primera cumbre bilateral entre estos países. Sí, así es, ambos mandatarios encabezarán este viernes en Barcelona la primera cumbre entre sus respectivos países, en la que reivindicarán las políticas progresistas frente a las que practican dirigentes como Trump. También abordarán la situación de algunos países de América Latina como Venezuela y Cuba. Lo harán en vísperas de la denominada Cumbre en Defensa de la Democracia, que reunirá este fin de semana a más de 100 partidos progresistas de todo el mundo. Por cierto, que acaba de hablar el vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, en una entrevista en la CNBC, en la que dice que se están sufriendo las consecuencias de esa guerra en Irán, pero que España está mejor preparada que en otras ocasiones. Luego les contamos, ampliamos lo que está diciendo en esa entrevista con la CNBC el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, rechaza que el teletrabajo sea obligatorio un día a la semana, como quiere proponer Bruselas. La Comisión va a proponer la próxima semana que los países miembros deberían facilitar un transporte público más barato y teletrabajo obligatorio al menos un día a la semana, pero la ministra de Trabajo prefiere que sea una medida voluntaria. Lo decía en una entrevista en Onda Cero. Yo no soy favorable a que se obligue a nada, porque de hecho por eso esa norma está guiada por el principio de voluntariedad. Y no soy partidaria de obligar a nadie a nada. Hay equipos, muchas empresas en España hoy que tienen equipos, sobre todo consultorías de ingeniería y demás, que tienen ritmos de trabajo en los que se organizan con el trabajo a distancia, que son enormemente productivos, que van muy bien, en fin, y hay otras empresas que optan por otros modelos más presencialistas. Y sigue el pulso entre AENA y las aerolíneas. El presidente del gestor aeroportuario tacha de mezquina la presión de las compañías y defiende la subida de las tasas aéreas. Maurici Lucena defiende el incremento de las tarifas en los próximos años para financiar ampliaciones y mantener la calidad aeroportuaria. Desde Ryanair califican de inadmisible esa subida y alertan de las consecuencias que pueda tener. Nos lo decía en estos micrófonos su portavoz en España, Alejandra Ruiz. Llevamos ya 3 millones de plazas que hemos cancelado en España desde el verano del año pasado. 3 millones de plazas suprimidas en aeropuertos regionales. Y como digo, esto es un problema de competitividad de los aeropuertos regionales que tienen tasas demasiado altas para la demanda que presentan esos destinos. Pero es que además estamos en un momento crítico porque estamos a las puertas de un nuevo periodo regulatorio con ese nuevo DORA 3, el documento que regula, que determina las tasas aeroportuarias de cara a los próximos 5 años. De cara a ese periodo, ahora AENA lo que propone es una subida de tasas del 3,8% anual, o sea, hasta un 21% acumulado para el 2031, y al final esto es inadmisible. Y Partido Popular y Vox cierran un pacto de gobierno en Extremadura. Tras varios meses de negociaciones, ambos partidos cierran un acuerdo por el que el partido de Abascal contará con una vicepresidencia y la Consejería de Agricultura. El pacto incluye 74 medidas en 61 puntos que abarcan áreas como energía, sanidad y fiscalidad, y permitirá que María Guardiola sea investida la semana que viene. La verdad es que estamos muy contentos porque queremos anunciarles que por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Sabéis que venimos de semanas intensas, de negociaciones, de muchísimo trabajo y al final teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría, al 60% de todo el arco parlamentario. Eso es un mandato muy claro de las urnas y los mandatos de los ciudadanos hay que cumplirlos. Y lo que está pasando es que los mercados se disponen a cerrar la semana, pendientes de esas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, de ese acuerdo
que podría llegar pronto, según contaba ayer Donald Trump, y que está haciendo que el precio del petróleo baje más de un 1% esta mañana. Tenemos en los $98.14 el barril de Brent, en los 93,35 el West Texas, caída para el petróleo. Pendiente de esas negociaciones y de lo que pueda pasar, lo último que ha dicho Trump en un mensaje en Truth Social ha hablado de día histórico para el Líbano, que están pasando cosas buenas. Un Donald Trump que, como les contábamos, sacaba pecho anoche en un discurso sobre la economía. Dice que lo estamos petando. Tuvimos la mejor economía de la historia de nuestro país en mi primer mandato y ahora la estamos superando, la estamos dejando atrás ahora. Y pese a nuestra pequeña distracción hacia el encantador país de Irán, un lugar encantador, pero tuvimos que hacerlo porque de lo contrario podrían haber pasado cosas malas, realmente malas. Así que hemos actuado y creo que van a haber unos resultados increíbles para aquellos que lo cuestionan. Van a verlo. El trabajo que hemos hecho ha sido asombroso. Son las últimas palabras del presidente de Estados Unidos, a las que está muy atento el mercado, un mercado que se relaja esta mañana después de los máximos históricos que renovaban anoche tanto el S&P 500 como el Nasdaq. ¿Cómo se está recogiendo eso esta mañana, Eva Villanueva, en las bolsas asiáticas? ¿Qué nos dicen las pantallas? Bueno, pues números rojos y una excepción, teniendo a la India como el único índice de referencia a esta hora que sube en Asia 0,28% hasta los 24.265 puntos. Lo más destacado es la caída del 1% del índice Nikkei en Tokio, 58.911 puntos, sin olvidar que viene del máximo histórico que alcanzaba en la jornada de ayer. Y en cuanto al Kospi surcoreano, que vemos cómo retrocede el 0,45% hasta los 6.198 puntos, después de ver, por otra parte, cómo hoy están, tras las fuertes subidas de la tecnología, vemos retrocesos en títulos como Samsung, que están retrocediendo el 0,45%. En Australia, el ASX 200 pierde el 0,21%, 8.935 enteros. Y en las plazas chinas, el Hansen de Hong Kong cae con fuerza el 1,29%, 26.053 puntos, y más suave la China continental, Shanghái, 0,33% es lo que cede, 4.041 enteros. Futuros estadounidenses, Roberto, ¿cómo vienen? Viene con subida del 0,15% para el Dow Jones, caída del 0,13% para el Nasdaq 100 y el futuro del S&P 500 se muestra completamente plano. Caídas y planitos también los futuros en Europa, porque el del DAX ahora mismo pierde tan solo un 0,09%, caída para el futuro del Eurostock 50 del 0,2%. Pues ese es el tiempo real, vamos a buscar detalles, vamos a buscar protagonistas. Empezamos como siempre haciendo las bolsas asiáticas, en plena resaca de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7. El japonés Kazueda no ha querido pronunciarse, Eva, sobre una posible subida de tipos por parte del Banco de Japón, pero sí que ha advertido que hay que tener en cuenta los tipos de interés reales. La decisión llegará tras el encuentro, la reunión de política monetaria del 27 y 28 de abril. Pero en el preludio lo que acaba de decir el gobernador del BOJ son los desafíos que enfrentan los responsables de política monetaria al lidiar con unos riesgos al alza para los precios, para la inflación, y unos riesgos a la baja para la economía, desaceleración por el conflicto en Oriente Medio. No ha querido comentar esas expectativas del mercado sobre una posible subida de tipos a finales de mes, pero sí dejaba sobre la mesa que hay que tener en cuenta los bajos tipos de interés reales al establecer la política monetaria, y denunciaba que Japón enfrenta una inflación creciente por el choque de oferta negativo, que es más difícil de controlar con la política monetaria que la inflación impulsada por una fuerte demanda. En la bolsa de Tokio hoy destacan las caídas de SoftBank del 2,68%. También vemos como dentro de la tecnología los títulos como Advantes están cayendo un 0,84%, o viendo también otros gigantes que se toman de referencia del sector, vemos el avance de Sony de 0,68%. Más protagonistas empresariales de esta mañana. Miramos a la bolsa de Hong Kong y hablamos allí de un debut triunfal de la promotora inmobiliaria Menicortec. Pues sí, ha triplicado su valor en bolsa, habría $20,7 hongkoneses frente a ese precio de salida de 7,62 en una operación valorada en $156 millones. Más asuntos. Honda planea cerrar plantas de producción de coches de gasolina en China. Es una información que está publicando la agencia Reuters.
Pues sí, una noticia que hace que los títulos de Honda hoy estén avanzando un 0,81% dentro del sector automovilístico nipón, donde por otra parte vemos a Nissan con retrocesos del 0,22%. Lo que dice Reuters es que Honda llevaría a cabo esa reducción drástica que conlleva el cierre de una de sus empresas, de sus plantas conjuntas este año y potencialmente otra en 2027. El fabricante de coches detendría las operaciones en Guangzhou en junio y una segunda planta en Dongfeng, que podría suspenderse el próximo año. Un movimiento que destaca esa creciente presión sobre los fabricantes extranjeros en China, donde los de bandera nacional como BYD han ganado cuota de mercado. Títulos de BYD, por ejemplo, que si vemos esta mañana están cayendo un 2%. Y un protagonista empresarial más, la australiana Zip, se dispara en bolsa tras las ganancias del tercer trimestre y el anuncio de perspectivas. Pues sí, un aumento de perspectivas. La firma de compre ahora y pague después ha anunciado ganancias trimestrales récord y mejora sus perspectivas para el año completo, impulsado por un crecimiento acelerado y una rentabilidad mejorada. Antes de impuestos gana en ese EBITDA 65,1 millones de dólares australianos, lo que supone un 41% más respecto al año anterior, mientras que los márgenes operativos se han expandido al 19,4%. Las acciones que cotizan en Sydney se han disparado un 24% a $2,54 australianos. Pues vámonos a Estados Unidos, a Wall Street que extendía anoche su racha positiva, volvía a subir este jueves. Con esos récord para el S&P 500, sumaba un 0,26%, récord también para el Nasdaq, sumaba un 0,36% y subidas también del 0,24%, Roberto, para el Dow Jones. Suaves compras que permiten a la Standard & Poor's y al índice tecnológico renovar máximos. En las últimas horas el protagonista claro ha sido Netflix. El gigante del streaming ha publicado cuentas del primer trimestre de 2026 al cierre que de momento no están convenciendo al mercado. Sus acciones caen casi 10 puntos en After Hours. La compañía anuncia un beneficio neto de más de 5.000 millones, lo que supone un 82% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, aumenta también sus ingresos un 16% interanual, hasta los 12.000 millones. Si bien consigue superar estimaciones en muchas áreas de su negocio, sus previsiones de ingresos del segundo trimestre han estado por debajo de lo que esperaban los analistas. Netflix espera para el siguiente periodo unos ingresos de 12.574 millones, algo por debajo de lo que esperaba el consenso de mercado. Además, el presidente de la empresa y cofundador Reed Hastings dejará la compañía después de 29 años. El CEO de la multinacional, Ted Sarandos, asegura que la marcha de Hastings no tiene nada que ver con la no compra de Warner. Reed fue un gran defensor de ese acuerdo, lo defendió ante el Consejo de Administración. El Consejo apoyó el acuerdo por unanimidad. Hubo una alineación perfecta entre la dirección y la junta directiva en el acuerdo con Warner Brothers. Eso no tuvo nada que ver. Reed Hastings, nuestro fundador y presidente de la junta directiva, nos ha comunicado que ha decidido no presentarse a la reelección para formar parte de la junta directiva en la próxima junta de accionistas. No es habitual que un fundador se retire de la junta directiva de la empresa tras la sucesión, pero Reed no es un fundador cualquiera. Netflix, que va a ser protagonista este viernes en Wall Street, lo está haciendo también en las últimas horas Anthropic, porque la Casa Blanca podría otorgar, Roberto, acceso a agencias gubernamentales a su herramienta Mythos. Bloomberg, que ha tenido acceso al memorando, asegura que Gregory Barbaccia, funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, mandó un correo electrónico a varios departamentos del gabinete asegurando que la administración está trabajando en las medidas necesarias de seguridad para que estas agencias puedan usar Mythos de forma segura. Vamos, nombres propios en Estados Unidos. PepsiCo presentaba también cuentas ayer y sus acciones subían más de un 2% después de registrar un aumento de las ventas. Importante sobre todo su área de negocio de bebidas en Europa, Oriente Próximo y África, que crece un 18%. Los ingresos de la empresa aumentan un 8,5% hasta casi los 20.000 millones y su beneficio neto se dispara un 27% hasta superar los 2.000 millones de dólares. Hemos tenido otras grandes subidas como las de Madison Air, que en su debut bursátil ha tenido un avance del 18%, R6, que debutaba también en el Nasdaq y ha subido un 36%, o AMD, que sube un 7% después de recibir mejoras de calificación de varios analistas. En el plano macro destacan las solicitudes semanales de desempleo,
que se sitúan en 207.000, por debajo de lo visto la semana pasada y de la estimación de los analistas. Para hoy en Estados Unidos, Roberto, ¿dónde vamos a mirar? Pues sin datos macroeconómicos ni publicaciones de cuentas relevantes, estaremos atentos a las comparecencias de Mary Daly, Thomas Barkin y Christopher Waller, miembros de la Fed. Y terminamos en Europa, donde el IBEX 35 va a cerrar la semana. De momento, como nos contaba Eva, lo hace negativo. Es la única bolsa del viejo continente que tenemos con números rojos en el acumulado de la semana. Vamos a ver cómo le viene el día hoy a la bolsa española. Enseguida buscamos protagonistas en nuestro parqué. Recordamos que los futuros vienen en rojo, pero muy planitos, y tenemos protagonista de última hora, compañía que ha presentado resultados en Europa. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. ¿Se trata de quién? De Ericsson. Los resultados decepcionan ligeramente debido a la desaceleración de las ventas en Norteamérica. Los ingresos de la compañía cayeron un 10,4% hasta 49.300 millones de coronas suecas. En el ejercicio anterior y en el mismo periodo, esos ingresos fueron de 55.000 millones. El beneficio bruto ajustado se situó en 23.700 millones de coronas suecas y el neto, después de impuestos, en 900 millones frente a los 4.200 del mismo periodo del ejercicio anterior. Además, la compañía ha anunciado que lanza un programa de recompra de acciones que podría alcanzar los 15.000 millones de coronas suecas. Es el protagonista de esta jornada en Europa, el único que presenta resultados en un día en el que tampoco contamos con muchos datos macro. Únicamente vamos a conocer la balanza comercial y por cuenta corriente en febrero de la eurozona. Luego miramos a ver si hay algún protagonista más en Europa para el día de hoy. Antes recordamos, la sesión de ayer del IBEX 35 se dejaba medio punto porcentual. Va a abrir hoy desde los 18.089 puntos. Las mayores subidas estuvieron protagonizadas por Repsol, que subió 2 puntos porcentuales tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la Compañía Estatal de Petróleo. Esto le va a permitir retomar el control de las operaciones e incrementar su producción. Una buena noticia, según nos decía Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank. La noticia que hemos conocido pues estaba dentro de lo esperado pues cuando se produjo pues la salida de Maduro, y es algo que esperaba el mercado, que más o menos empiezan a poner cifras. Queda algún fleco por dilucidar, que es pues esas reclamaciones que tiene Repsol de 4.500 millones de suministros del pasado, pero bueno, supone duplicar producción a 12 meses, triplicarlo a 3 años, con lo cual son buenas noticias, pero que un poco están eclipsadas o serían más catalizador si no hubiese tenido la compañía pues la buena evolución que ha tenido en los últimos 3 meses. Además de Repsol, ayer vimos buen tono en Fluidra, que subió un 1,65%, en SACIR y en Amadeus, que ganaron 1,5 puntos porcentual. Entre los que cayeron, ArcelorMittal y Enagas se dejaron más de un 2%, IAG bajaba un 1,9%. En el sector bancario destacó CaixaBank, que perdió un 1,89%. En el resto de Europa no conseguían los índices replicar los récords históricos de Wall Street. Vimos a las empresas tecnológicas, eso sí, sumarse a la ola alcista procedente de los récords históricos del Nasdaq, y valores como ASML Holding o Soitec destacaban al alza. El sector del lujo, un día después del castigo a Hermé, contemplaba otro tropiezo, el de Kering, que decepcionaba en su día del inversor y que precisamente ha dicho que espera lanzar el próximo año las primeras gafas conectadas de su marca Gucci en colaboración con Google. Es lo que dijo ayer su director ejecutivo Luca de Meo en ese día del inversor. Pues es la noticia de Kering con esas gafas. Vamos a mirar en Europa, como ya nos contabas, Ángeles, a Ericsson. Decepciona con sus resultados. Vamos a ver cómo lo recogen los inversores. Y va a ser protagonista junto a Netflix en Estados Unidos, que ha decepcionado con sus previsiones. 7:32. Nos está esperando ya Ignacio Baquiano. Como cada viernes nos lo acerca Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Lever Shares. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz viernes. Hola Rubén, muy buenos días. Feliz viernes.
Feliz viernes para las bolsas. Empiezo preguntándote por los nuevos récords, segundo día consecutivo, nuevo récord que cerraban ayer el SP500 y el Nasdaq, con el Nasdaq mejor racha de subidas, 12 desde el año 2009, con el Dow Jones a solo un 3% de sus máximos históricos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica que las bolsas estén en estos niveles, en un entorno de guerra, de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar con la inflación, de no saber qué va a pasar con los bancos centrales? ¿Cómo lo estás entendiendo? Sí, yo creo que los inversores y el mercado se adapta a todo y ya con 6 semanas de guerra, de conflicto, vemos que el mercado ha superado, digamos, esa primera crisis, que supera también la incertidumbre y que está mirando con vías positivas al mercado. Realmente esos máximos del S&P y del Nasdaq sorprenden por la situación, porque vemos el petróleo todavía en $98 el Brent. Ajá. Y tampoco es que haya avisos de que se vaya a solucionar de forma temprana. Yo creo que todavía hay muchos riesgos, pero como que el inversor está mirando más hacia adelante y viendo que en otras ocasiones, cuando el mercado ha corregido, al final son grandes oportunidades de compra, y si pensamos en los años siguientes, pues el mercado se irá subiendo y será otra crisis más, y otra vez que el inversor verá como un gran aprovechamiento de compra en esas caídas. Ignacio, si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán llegara pretty soon, es lo que decía ayer, bastante pronto, que decía Donald Trump, ¿eso cambiaría mucho el panorama de inflación? ¿Cambiaría mucho el panorama de la respuesta que pueden dar los bancos centrales? Porque por un lado tenemos eso, que no sabemos cuánto hay de información o cuánto de intención de mensaje por parte de Donald Trump, y luego tenemos lo que decía ayer la Agencia Internacional de la Energía. Ojo que si lo del mundo se desbloquea, y de momento lo tenemos bloqueado por dos sitios, por el lado iraní y por el lado estadounidense, puede haber problemas de combustible en Europa, y eso puede aumentar tensiones energéticas, tensiones de precios, hacer subir la inflación. No es fácil prever ahora mismo lo que puede pasar ni lo que van a hacer los bancos centrales, ¿no? Efectivamente, y yo creo que hay un exceso de optimismo respecto a eso, porque sigue sin abrirse el estrecho Hormuz, que es la clave para bajar precios de energía, para bajar precios de petróleo, y hay que ponerlo en perspectiva. Si llevamos 47 días con esa, digamos, restricción en el paso de petróleo en Hormuz, que al final, si antes eran 103 millones de barriles al día que se consumían en el mundo y se están quedando parados cada día 13 millones de barriles sin salir de allí, llevamos acumulados 600 millones de barriles que tendrán que reponerse de alguna forma. Es decir, el petróleo no va a bajar automáticamente, va a suponer que muchos países tengan que aumentar de nuevo y recomprar esas reservas que han ido aligerando por la guerra, y por tanto va a llevar mucho tiempo. Es decir, yo creo que el inversor está siendo muy optimista en cuanto que el petróleo vuelva a niveles de $70-80. Creo que nos vamos a quedar por un tiempo pues en torno a los $90, $85, y eso al final lo que supone es inflación, y que los bancos centrales, lo estamos viendo prácticamente todos ellos opinando, que cada vez es más difícil su perspectiva de inicio de año de bajar tipos durante el año. Lo que ocurre es que como la economía está fuerte y las empresas están publicando positivamente, como que el mercado piensa o ve que podrá superar esos precios altos de energía, incluso esos riesgos inflacionarios. Claro. Vamos con empresas. Netflix presentaba cuentas anoche al cierre. No le ha gustado al mercado, ahora me confirmará si es por eso, las previsiones. Pero es que se va su presidente. Por una cosa o por otra, menos 9% en After Hours, Ignacio. Yo lo achacaría más un poco al comportamiento de la compañía en las últimas semanas. Es verdad que todavía estamos lejos de los máximos que marcaba en junio del año pasado, pero yo creo que los resultados han sido muy positivos, y es verdad que lo que le hacía corregir, y sí, parece mucho ese 9%, eran las expectativas del próximo trimestre. No creo que la salida de Reed Hastings sea tan importante para el valor en esa corrección. Me quedaría con el dato que están dando de que sus ingresos publicitarios van a doblarse en 2026 respecto a 2025. Es decir, ese, digamos, negocio, como lo están llevando, híbrido, en aumento cada vez más por ingresos publicitarios, yo creo que le puede seguir dando a la compañía futuras subidas. También los márgenes los mantenía en 31,5%, yo creo que positivo, y yo creo que más que nada una corrección por las subidas que llevaba anteriormente. Hay otros nombres propios, lo contábamos ahora, ayer en Estados Unidos. AMD, por ejemplo, subía con fuerza, un 7%, tras una mejora de calificación por parte de los analistas. PepsiCo también subía, en este caso por resultados. ¿Cómo viste estas dos compañías?
Sí, yo creo que lo que mencionas de AMD, claramente la clave fueron también los resultados de Taiwan Semiconductor, que su CEO pues apuntaba a que la demanda por inteligencia artificial en chips es tan fuerte que les quedan muchos años de subida y al final eso será positivo para AMD en sus resultados, que publique el 5 de mayo, también ese aumento de calificación como apuntabas, pero al final la fabricación de chips por IA sigue siendo muy fuerte. Taiwan Semi prácticamente produce para todas las grandes compañías, Nvidia y todas las grandes de los 7 magníficos, y la demanda está siendo tan fuerte que no parece que haya avisos de que corrija en los próximos años, y por tanto todo el sector IA, semiconductores, lo va a seguir haciendo bien. Mencionabas también Pepsi, que siendo una empresa de consumo también está cerca de máximos, fueron unos resultados muy buenos, apuntaba a subidas de beneficios en este año un 9%, mejora en márgenes, mejora en ingresos, yo creo que positivo también para el sector consumo. Lo que pasa es que Taiwan Semiconductor, a pesar de que ayer presentaba esos resultados excepcionales, ese buen comportamiento de la demanda de semiconductores, de chips, de la IA, 58% de aumento de ingresos, no gustó al mercado ayer. ¿El mercado qué pasa? ¿Que quiere más? Bueno, hay que ponerlo también en perspectiva. Era un 2% lo que corregía Taiwan Semiconductor. Ves los últimos 12 meses que ha subido un 130%. Hablábamos de AMD, los últimos 12 meses ha subido un 220%. Realmente son unas cifras tan fuertes, tan de subida, que al publicar resultados con mínimamente esos recortes de 2% no es nada con lo que llevan subiendo. Terminamos, Ignacio, y el viernes viene bastante tranquilito en cuanto a referencias, en cuanto a protagonistas empresariales, más allá de que se van a cotizar esas cuentas de Netflix, que viene cayéndose 9% en After Hour. Tenemos declaraciones siempre interesantes de algunos miembros de la FED, como nos contaba ahora Roberto, pero mirando ya la semana que viene, ¿con qué nos topamos en Estados Unidos? La semana que viene va a ser, digamos, muy activa por todos los frentes, porque publican las grandes compañías, casi todo lo de tecnología grande va a publicar la semana que viene, Microsoft, Apple, Alphabet, grandes resultados, pero también yo creo que hay que centrarse en la comisión del Senado para aprobar el nombramiento de Kevin Warsh, que luego lo tengan que someter a voto en el Senado, y esa, digamos, comisión que puede trabarse un poco, porque al final la investigación que están haciendo sobre Powell y que ha forzado Trump puede suponer un retraso en que nombren al nuevo presidente Kevin Warsh. Recordamos que Powell saldrá en teoría el 15 de mayo, pero si no se ha resuelto, digamos, esa investigación o no se ha parado, dice que se va a quedar como presidente interino, con lo cual se le puede complicar un poco ese nombramiento. Y también destacaría para el viernes que viene el dato del PCE, que mostrará nuevo dato de inflación y cómo está la economía allí de cara a posible o a bajada de tipos durante el año que cada vez queda más lejana. Para mi gusto están apurando mucho con esto de Wars. Se está acercando el plazo y no habría mayor disgusto para Trump que un mes más en la Fed de Jerome Powell. Así es, y realmente es curioso porque al final él ha forzado esa investigación con la fiscal por la sede en Washington de la Fed y esa remodelación lo que ha costado y esa implicación de Powell en esos gastos y si hay corrupción en ello, lo cual es disparatado en mi opinión, y al final es lo que puede suponer un retraso en el nombramiento de Kevin Warsh, que es lo que más querría Trump cuanto antes, pero ya se está viendo en miembros de la Fed, como apuntabas, como Stephen Miran, que hacía llamamiento a que no ve, digamos, esa posibilidad de bajada de tipos como podía haber en reuniones anteriores. Es decir, que la Fed va a seguir en pausa, que con el petróleo en estos niveles y esas perspectivas de que continúe meses, cada vez es más difícil esa bajada de tipos. Ignacio Baqueano, Country Manager en Iberia del Everest Shares. Gracias como cada viernes por acercarnos a este análisis sobre lo que está pasando en el mercado. Que vaya bien el día, buen negocio. Muchas gracias, Rubén. Buen fin de semana a todos. 45 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, vamos con la prensa. Empezamos con los periódicos económicos, lo que están contando este viernes. Empezamos con el diario El Economista, que abre con Repsol. Dice que fleta 2 megapetroleros ante su gran alza de producción. Dice que la española alcanza un acuerdo para poder triplicar su tamaño en Venezuela. Dice también la portada del Economista, habla del frenazo de las inversiones de grandes empresas en España. Dice que su ritmo de crecimiento encadena 6 meses de ralentización hasta tocar mínimos en este año. También en clave empresarial, Amadeus y Fluidra
suman el mayor respaldo de los expertos tras caer en bolsa, y habla de esa advertencia de la Agencia Internacional de la Energía de que Europa solo tiene queroseno para 6 meses. Dice también la portada del Economista que Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre el Líbano e Israel y que Bruselas va a relajar la normativa sobre fusiones empresariales. Nos vamos a la portada de Expansión, con fotografía para el presidente de Repsol, para Brufau. Dice que Repsol recupera el control de su negocio en Venezuela y que el grupo gana 5.500 millones en bolsa con el efecto Trump. Dice también Expansión que España cae casi 7 puestos entre los países más atractivos para invertir, que CaixaBank dispara un 48% su actividad crediticia en Londres, y declaraciones de Pablo Isla: Nestlé será más simple, rápida y competitiva. Y en la portada de 5 días, las bolsas cotizan desescalada con máximos. Habla de las tecnológicas de Estados Unidos, que capitanea esa remontada, y dice que el IBEX a 500 puntos de su récord. Habla también la portada de 5 días de banca. Dice que Santander y BBVA urgen a la unión bancaria, que Defensa tumba el recurso de Santa Bárbara contra Indra y Escribano, y también hueco para Repsol, que retoma el control de sus pozos en Venezuela. Y en la parte de tertulia, nuestro tiempo de opinión, vamos a hablar hoy de AENA. Dice la portada de 5 días que AENA choca con el gobierno por la cogestión de los aeropuertos. Vamos con la prensa nacional, periódicos internacionales. Roberto, Hugo, ¿qué están contando hoy? El País señala en su portada que PP y Vox limitarán en Extremadura las prestaciones a los sin papeles. María Guardiola será investida presidenta la próxima semana. Los ultras controlarán las consejerías de Familia y Agricultura, dice el periódico, y el acuerdo prevé que se aprueben los presupuestos de toda la legislatura. La Portada del Mundo trae una noticia de política nacional y también pone el foco en Extremadura, y dicen que Vox se pondrá a prueba ya en Extremadura con la gestión real de la inmigración y la prioridad nacional en las ayudas. La Razón destaca en portada que Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano. El presidente de Estados Unidos invita a Netanyahu y al líder libanés a negociar una paz definitiva. El acuerdo no especifica el futuro de la milicia chií Hezbollah y las zonas ocupadas por Israel. En la portada del ABC vemos fotografía para María Guardiola, y dicen que PP y Vox pactan en el gobierno de Guardiola en Extremadura. La formación de Abascal tendrá una vicepresidenta que incluye Familia y Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura y Ganadería, además de hacerse con el senador autonómico. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal trae en su titular que la presión por la paz entre Israel y Líbano conlleva el riesgo de un nuevo enfrentamiento con Hezbollah. Cuentan que la exclusión del grupo considerado terrorista por Estados Unidos de la mesa de negociaciones dificultará la consecución de un acuerdo duradero. Por su parte, el Washington Post destaca que comienza un alto al fuego de 10 días en el Líbano tras la aceptación por parte de Israel del acuerdo respaldado por Estados Unidos. Y el New York Times también, sobre el mismo tema, informa de que Hezbollah reconoció la tregua, pero no dijo si la respetaría. El Líbano no controla a Hezbollah, que afirmó que sus acciones dependerían de cómo se desarrollarán los acontecimientos. Israel y Hezbollah continuaron intercambiando ataques hasta el alto el fuego, según informa The New York Times. Nos vamos a las cabeceras europeas. Alemania Handelsblatt señala cómo perdura la riqueza. Durante décadas los estrategas ofrecen claves para descubrir los secretos de los superricos. Las crisis y las guerras dificultan cada vez más la inversión a largo plazo, destaca el periódico. Frankfurter Alemania, por su parte, señala que los votantes del Partido Verde tienen especial dificultad para aceptar opiniones diferentes. The Times, Reino Unido: Starmer destituye a un alto funcionario por el fallo en la investigación de Mandelson, mientras que Financial Times pone el foco en los bancos de Wall Street, que comienzan a negociar derivados para apostar por el dolor en el crédito privado. Y terminamos en Francia. Portada de Le Monde: conflicto entre el Líbano e Israel. En Líbano, el alto el fuego, que apenas está en vigor, ya está siendo socavado por Israel y Hezbollah, dice el periódico. Y en Les Echos destaca: en el extranjero, la guerra en Irán ya está perturbando el mercado hipotecario. Clerp,